Buenas noches. Bueno, hoy voy a hablar acerca de un tema que he mirado en las redes sociales y que he visto que ha sido un boom en ellas. Es acerca de la candidatura de Rodrigo Londoño, que es caro, ¿no? Que un tipo que robó, que expropió, que se hizo rico a costa del dolor de la gente, se lance a la presidencia de la República. Me parece un descontraste terrible, comparándolo con nuestros antiguos presidentes, cuando ellos nunca han sido asesinos, cuando ellos nunca han robado, cuando ellos nunca han expropiado a nadie, cuando ellos nunca han torturado, cuando ellos nunca han ordenado tortura psicológica. Me parece terrible. Bueno, pongámonos serios. Obviamente no estoy de acuerdo con la candidatura de Rodrigo Londoño, ni mucho menos, pero también me pongo a pensar y digo, tenemos el derecho moral los colombianos de exigir que un pillo como Rodrigo Londoño no se lance siquiera a la presidencia, ni siquiera muestre su candidatura a la presidencia. Y, y haciendo la reflexión digo, no, nosotros no tenemos el derecho moral de reclamar. ¿Por qué? Porque nosotros, como colombianos, hemos tenido como por presidentes siempre a pícaros. Por lo menos yo voy a hacer la cuenta desde lo que yo sé. Yo nací en el gobierno de Ernesto Samper. En el gobierno de Ernesto Samper no recuerdo nada, sinceramente, pero leyendo e instruyéndome sé que tuvo nexos con el cartel de Cali y que el cartel de Cali financió su campaña. Entonces, pícaro, delincuente. Entonces vamos al siguiente gobierno. Ya cuando fui creciendo, el gobierno de Pastrana. Entonces, el gobierno de Pastrana, lo que sucedió en el Caguán, las FARC se fortalecieron al doble. Se fortalecieron al doble. La primera vez en la historia que teníamos un presidente que no tenía testículos. Y no precisamente era una mujer, ¿no? Yo hubiéramos querido que fuera una mujer, que una mujer es más inteligente. Eh, Asociado a eso que Andrés Pastrana también tiene muchos nexos con los paramilitares. Y bueno, llegó Uribe Vélez, la pesadilla que todavía vivimos. Mucha gente me dirá, pero ¿por qué pesadilla si Uribe Vélez arrinconó la guerrilla? Yo digo sí, pero ¿a precio de qué? ¿La gente acaso sabe la pesadilla que vivía la gente en los campos? Porque venía la guerrilla y los campesinos eran paramilitares. Y venían los paras y los campesinos eran guerrilleros. Conclusión, los que pagaban eran los campesinos. Entonces, tras de esa supuesta liberación de Colombia, la guerrilla, el arrinconamiento, la guerrilla, poder andar, también vino un arrinconamiento al pueblo, al campesinado, que empezó a tener temor, masacres, cosas que nos ocultaban. Caracol y RCN, ustedes ya saben. Yo empecé a hacer esa cuenta, yo decía, hombre, la gente pensar que Uribe fue el mejor presidente que le pasó a este país es terrible. Ahora que se lanzó Rodrigo Londoño, lo comparo con Uribe, ya que los dos son jefes de las han sido jefes de las dos peores organizaciones criminales que ha tenido Colombia, uno de la guerrilla de las FARC y el otro de los paramilitares. Pero entonces volviendo al tema, echaba yo cabeza, yo decía, Santos, un pillo también, imagínate todo lo que ha pasado en el gobierno de Santos. Y bueno, hablé de lo de Uribe, solamente los paramilitares, pues para no entristecerlos ni recordarles lo de agroingreso seguro, lo de la GIS política. No quiero recordarles eso, pues ya ustedes lo saben, ¿no? Bueno, y sube Santos de la mano de Uribe, porque la gente dice, yo voto por el que diga Uribe, y como lo citaría Wally, en este país Uribe le pone un bigote a Santos y dicen que voten por él. Y va y votan y va y gana. Entonces, ¿sabes qué? Yo me puse a pensar y yo dije, oiga, ¿sabes? Santos hizo una cosa muy buena por Colombia. Y fue haber traicionado a Uribe. Porque les digo, donde Santos no traicione a Uribe, la dictadura que se nos venía, ustedes conocen, hoy la gente se deja tramar con la frasecita,
esta dictadura que se nos viene es una dictadura castrochavista. Hombre, Uribe, ¿qué memoria tan fraca tiene? Porque yo hasta lo que me acuerdo, hasta lo que me enseñaron en la clase de historia, Latinoamérica también ha sufrido dictadores de derecha, de ultraderecha. Fulgencio Batista, el que precisamente tenía oprimido Cuba, porque Cuba no era un paraíso precisamente que digamos. Cuba era el miadero de los gringos, porque tenía un presidente puesto por los gringos que hacía lo que quisiera con ellos. Que haya caído en manos de otro dictador es otra cosa, pero Cuba no estaba bien. Fulgencio Batista era el presidente de Cuba para esa época. Aquí en Sudamérica tuvimos tres que resaltaron. El primero, Pinochet, Videla de Argentina, Pinochet de Chile, Videla de Argentina y Fujimori de Perú. Gente que hizo cosas atroces y de que eran de derecha. Así que yo podría decir que, entre otras palabras, no, obviamente no soy seguidor de Santos, pero soy detractor de él. Pero Santos, sí se puede decir que nos libró del, ¿cómo lo diríamos? Pinochet vidalismo, si cabe la palabra, Pinochet vidalismo. Porque íbamos directico a hacer lo mismo. Porque es que Uribe no se iba a conformar con acabar las FARC. Esa fue la cortina que le pusieron al pueblo. Mientras el gobierno de Uribe estuvo, sus hijos se enriquecieron. Bueno, claro que se enriquecieron vendiendo manillas y sombreros. Hombre, uno es muy vago en la vida, ¿no? Pudiendo ir a vender manillas y sombreros y hacerse tan rico como los hijos de Uribe, ¿no? Eh, sus amigos, todos esos ratas como Pretel, que se adueñaron de las tierras de los campesinos, se enriquecieron más y más de largas extensiones en Córdoba, en Cesar, en todo nuestro país. Cómo se fue tragando este país. Nosotros íbamos para una dictadura igual. Hombre, yo insto con este video a no votar por Rodrigo Londoño. No caigamos en ese error. Es cierto, podemos caer en un gobierno como el de Maduro, pero también yo les digo a los colombianos, háganse una idea y piensen, hombre, si votamos por el candidato que diga Uribe, no es postergar o volver a hacer revivir una dictadura que ya se había muerto, que gracias a Dios murió. No es darle vida otra vez a ese tipo. Recordemos que como Rodrigo Londoño, él también es jefe de un grupo, fue jefe de un grupo de paramilitares, o lo es porque todavía existen paramilitares, no seamos tan crédulos. El que lo ofende a él amanece muerto o se tiene que ir del país. Entonces yo pregunto, ¿Colombia está dispuesto a lo mismo? ¿A lo mismo? Entonces yo digo, voten, claro, voten. Pero si no van a, no voten por Rodrigo Londoño. Pero por las mismas razones que no votan por Rodrigo Londoño, lo deberían hacer por Uribe. Ni por el candidato que él ponga.